Padre Celestial, gracias de nuevo por la oportunidad que nos das de reunirnos, por los hermanos que están con nosotros acá. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos que por favor nos hables a través de tu palabra, Señor. Estamos delante de tu trono y con temor, Señor, estamos delante de ti, pero al mismo tiempo con confianza, porque tú nos dices que nos acerquemos a tu trono confiadamente. Y confiados acá, delante de tu presencia, te estamos pidiendo que por favor, por medio de tu Espíritu, nos hables. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta el alma, hasta partir las coyunturas y los tuétanos, lo sabemos, Señor. Que tu Espíritu use tu palabra hoy en nuestros corazones. Y si hay alguna dureza, Señor, que por favor tú la quebrantes. Muchas gracias por este tiempo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, acompáñenme a Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, la semana pasada terminamos. El capítulo 12, nos faltaron unos textos, unos versículos poquitos que hoy los vamos a leer. Y hoy nos vamos a concentrar desde el capítulo 13, 24, que ese fue el que no terminamos. 24 y 25, ¿verdad? Del capítulo 13. Y hoy vamos a terminar el capítulo 14. Por ahí vamos a dejar un versiculito para la próxima semana, el versículo 20. Y yo creo que el capítulo 15 debería iniciar en el versículo 20, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar más que todo capítulo 14 y los versículos que nos hizo falta del capítulo 13. Es la lección número 19 de este estudio. Como siempre lo decimos, ¿verdad? Es un gozo y un placer estudiar paso a paso la Escritura, no tenemos prisa, no necesitamos terminar rápido, entonces vamos paso a paso. Cuando estudiamos porciones más extensas es porque no queremos cortar la historia y cortar el hilo de la historia, entonces en este sentido, este es un ejemplo de esto, por eso estamos estudiando un capítulo tal vez más extenso que otras ocasiones, donde hemos hecho estudio expositivo de 2 o 3 versículos. Pero al mismo tiempo estamos deseosos que Dios nos hable a través de su palabra. Ya empezamos a estudiar la vida de Sansón la semana pasada. Llegamos hasta el anunciamiento de su nacimiento, ¿verdad? El anuncio de su nacimiento y de ahí no pasamos. Entonces prácticamente no hemos hablado tanto de Sansón. Hablamos más de Manoa y de su mujer. Y hablamos de cómo Dios se presentó ante ellos y Dios les dio las palabras de su plan. Hoy ya nos vamos a concentrar un poco más en la vida de Sansón y el título de la enseñanza del día de hoy es Sansón, sus primeras caídas. Y entonces vamos a empezar a leer capítulo 13, versículo 24-25. Dice así: Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Vean lo interesante que la historia inicia tan positiva, ¿verdad? Es un niño que crece, es un niño que es bendecido por el Señor. Probablemente tuvo caídas físicas mientras estaba aprendiendo a caminar, pero la Biblia se concentra mucho más en sus caídas morales y en sus caídas espirituales. A pesar de que era un niño bendecido y Dios lo estaba fortaleciendo, un niño que fue luego un joven, luego un adulto y fue utilizado por Dios. Dice el versículo 25, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Él empezó a dar manifestaciones de liderazgo, de protección, de guía, de provisión. Empezó a comportarse como un líder. Sin embargo, poco a poco él se fue desconcentrando. Como introducción, tenemos que decir que después de un evento tan asombroso como lo fue el anuncio, el nacimiento de Sansón, porque ciertamente fue un evento asombroso, ¿verdad? Tenemos a la segunda persona de la Trinidad presentándose a personas y diciéndoles que van a ser Sansón. Es un evento asombroso. Nosotros esperaríamos que la vida de Sansón también fuera una vida asombrosa, ¿verdad? Después de un anuncio tan exuberante. Sin embargo, tenemos todo lo contrario. El capítulo 13, como acabamos de leer, termina mostrando a un Sansón bendecido y usado por Dios. Pero el capítulo 14 inicia con un Sansón de carácter débil. Y hoy entonces vamos a analizar las primeras caídas morales y espirituales de este hombre que se registran en el libro de los jueces. Ya habíamos dicho la semana pasada, Sansón es del juez que más se habla en el libro, en comparación con otros jueces.
Y muy probablemente esto ocurre porque Sansón es la figura perfecta para representar el propósito que está detrás del libro de Jueces, ¿verdad? Cómo Dios castiga el pecado y extiende su misericordia al arrepentido. En Sansón se ve eso. En Sansón se ve cómo, se dice en el libro de Jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. En Sansón se ve cómo pecaron delante de los ojos de Dios. Todo lo que está en el libro de Jueces se ve en Sansón. Y posiblemente por eso su historia se cuenta de una manera tan extensa. El primer punto que vamos a tocar es que Sansón pone sus ojos en una mujer filistea. Capítulo 14, versículos del 1 al 4, dice así: Descendió Sansón a Timnat. Aquí voy a hacer un pequeño alto. Vean que el capítulo inicia con la palabra descendió o descender. Esto es un elemento meramente geográfico, ¿verdad? El hecho de que él descendió a cierta región es porque se ubicaban en regiones montañosas y descendieron a la costa. Recuerden, ya lo habíamos dicho la semana pasada, que las regiones de Filistea estaban cerca de la costa. Toda la región filistea estaba cerca de la costa. Entonces, para llegar a ello, tenían que descender. Es lo lógico, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, la palabra descender nos sirve para ilustrar un poco el proceso espiritual de Sansón. Aunque entendemos que la interpretación del texto no nos está sugiriendo un descenso espiritual, pero más adelante vamos a ver cómo él sí descendió espiritualmente hablando y moralmente hablando. Entonces, cada vez que él desciende geográficamente, lo vemos también descendiendo moral y espiritualmente hablando. Y esto es bastante triste también. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y nos vamos a detener hasta ahí. En esta primera sección lo que vemos primeramente es que Sansón pone sus ojos en una mujer filistea. Y ya, si recordamos lo que Dios dijo en Deuteronomio capítulo 7, ya Dios había dado instrucciones sobre esto. Había dado instrucciones sobre las uniones entre israelitas y paganos. Acompáñenme un momento para que refrescamos ese versículo. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Deuteronomio 7 del 1 al 5. Dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla. Recuerden que en Deuteronomio no han entrado claramente, ¿verdad? Y Dios les está dando instrucciones preventivas para cuando ellos vayan a tomar la tierra. ¿Entre cuáles instrucciones da acá? Bueno, dice: Y haya echado naciones de ti, muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios había sido bastante claro. No había que unirse con ese tipo de personas. No había que entregar a los hijos para unirse en relaciones sentimentales, en relaciones maritales con este tipo de personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que nosotros ya recordamos de Deuteronomio capítulo 7. Algunos, cuando leen la historia de Jueces, capítulo 14, justifican el hecho de que Sansón haya actuado de la forma en la que actuó por el hecho de que los filisteos no se mencionan en la lista que nosotros acabamos de leer. En la lista se mencionan 7 naciones mayores que tú y no se menciona el filisteo. No sé si lo notó, ¿verdad? Entonces algunos justifican el hecho
de que Sansón no estaba haciendo lo malo porque no había ninguna prohibición de tomar una mujer filistea. Bueno, ciertamente esto, al menos personalmente hablando, no lo considero así. Yo considero que sí hay una prohibición explícita a tomar mujeres de cualquier nación, aunque no sean de estas 7, siempre y cuando sean, obviamente, naciones paganas, ¿verdad? Y aunque Dios en su soberanía puede actuar con la vida de una mujer pagana que se convierta, y eso sucedió en la Escritura, ¿verdad? ¿Recuerdan un ejemplo de una mujer pagana que se haya convertido al Dios de Israel? Ruth, Rahab, ¿verdad? Las palabras de Ruth remarcan mucho eco en el tema, ¿verdad? Cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y claramente ahí Dios estaba interesado en usar ese corazón. Esa mujer no iba a inclinar a ningún hombre al corazón al Dios de ella, ¿verdad? Porque ella más bien estaba adoptando al Dios de los israelitas. Pero ciertamente Dios había hecho una prohibición aquí bastante categórica, y esto lo tenemos que también entender en su contexto. La intención del mandamiento sigue siendo vigente en el contexto de los filisteos, porque Dios no desea ninguna relación entre israelitas y dioses falsos. Vean, la visión de Dios es mucho mayor. Dios no está pensando en la relación entre el hombre y la mujer, está pensando en la relación entre hombre, mujer e israelita con un Dios pagano. La prohibición de estar con otra persona que no fuera de su pueblo no era simple y sencillamente porque un Dios caprichoso dijo, eso no quiero eso. No, era porque Dios estaba protegiendo a su pueblo de entregar su corazón a la adoración de un Dios falso. Y el contexto sigue vigente. Cuando usted lee la historia de Sansón, al final de sus días, usted verá cómo hay dioses paganos siendo adorados por los filisteos. Dios no desea ninguna relación entre los israelitas y los dioses falsos. Y muy evidentemente los filisteos tenían dioses falsos. Entonces la prohibición entra aquí en su completo contexto. Y aquí entonces ya vamos al primer descenso de Sansón. ¿Qué es lo que hace? Una desobediencia a las advertencias contra la idolatría. Yo no sé qué tanto le enseñaron los padres de Sansón a Sansón la escritura. Lo ignoro. Pero recuerden que Sansón era un nazareo, ¿verdad? Y al ser un nazareo y al tener un vínculo tan cercano a la adoración de Dios en el templo, tenía que haber estudiado el Pentateuco, sí o sí. Estamos diciendo que Sansón tuvo que haber observado, leído, tuvo que haber escuchado las enseñanzas acerca de las prohibiciones de tener relaciones con mujeres de otros pueblos. Y aún así, Sansón la ve, la desea, la quiere tomar. Incluso va completamente opuesto al orden tradicional de la época, porque si ustedes lo recuerdan, y es algo que nosotros no estamos acostumbrados a ese contexto, ¿quién elegía una mujer para su hijo? El padre, los padres, específicamente la figura del varón. Pero aquí es Sansón diciéndole al papá, es ella, elíjamela. ¿Cómo? Porque usted va incluso en contra de la forma normal de hacer las cosas. Bueno, ese era el corazón de Sansón, ¿verdad? Incluso la justificación que Sansón da, cuando los papás lo reprenden y le dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si usted aquí tiene un montón de mujeres en las cuales se puede fijar. ¿Cuál es la justificación de Sansón? Dice, tómame esta mujer porque ella me agrada. O sea, está pensando en sí mismo, en su propia concupiscencia, en sus propias pasiones, en sus propios deseos, simple y sencillamente porque ella me agrada. Este punto en particular, y aquí voy a detenerme por primera vez ya para hacer aplicaciones, este punto en particular es muy útil para ilustrar el desastre que resulta en las uniones de personas de diferentes creencias. Y por la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, hoy hay bastantes personas menores aquí escuchando, ¿verdad? Escuchen atentamente los consejos de la palabra del Señor y no entreguen su corazón a una persona que no cree en su Dios, porque esto va a resultar en un desastre. Algunos casos esporádicos, usted escuchará, yo escuché uno incluso acá en Tibás, me contaron que es que la muchacha era la entregada a él, no, y ella lo invitó y él se quedó. Esa es una excepción, pero la norma general es que su corazón va a ser inclinado a adorar los dioses de esa persona que no cree en Dios. Cuide su corazón, cuidemos nuestro corazón.
Entonces este punto en particular es muy útil para ilustrar ese desastre que ocurre cuando este tipo de relaciones se dan. Para ilustrarlo con una frase, y que se nos queda un poco grabado en la mente, si un loro se casa con un lobo, es más probable que el lobo aprenda a aullar a que el lobo aprenda a silbar, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que nuestra naturaleza pecaminosa y carnal tiene la tendencia a repetir los pecados. Y si ese loro se casa con ese lobo, muy probablemente el loro va a ser el que va a imitar el aullido y no va a ser el lobo el que va a imitar el silbido. ¿Entendemos, hermanos? En un contexto un poco diferente a relaciones sentimentales, el apóstol Pablo dijo en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Y yo creo que también es aplicable al tema. Tengamos cuidado en ese sentido. Entonces, los hijos de Dios, nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y somos nuevas criaturas. Sin embargo, seguimos arrastrando nuestra naturaleza terrenal. Esto va a ser así hasta que Dios transforme nuestros cuerpos y nos glorifique por completo. Por tanto, es sabio alejarnos tajantemente de cualquier entorno donde nuestra carne pueda desenvolverse placenteramente. Y un entorno así es una relación sentimental con un incrédulo. Hermanos, este consejo no es solamente para los jóvenes, es para todos. Lo más sabio que nosotros podemos hacer como hijos de Dios es alejarnos de aquellos entornos donde nuestra carne se puede sentir cómoda y placentera. Eso es lo más sabio que como hijos de Dios podemos hacer. Es lo contrario a lo que Sansón está haciendo. Él está persiguiendo ese placer. Él está persiguiendo ese entorno donde su carne se complace. Nosotros los hijos de Dios tenemos que someter nuestra carne al Señor y alejarnos de esos entornos. Y ahora bien, aquí voy a hacer una pequeña aclaración. No estoy hablando de aislamiento. No estoy hablando de aislamiento, estoy hablando de piedad. Porque algunas denominaciones podrían interpretar lo que yo estoy diciendo, lo han interpretado históricamente lo que yo estoy diciendo en un contexto de que vámonos a las montañas porque el mundo está contaminado y tenemos que alejarnos absolutamente de todo. No necesariamente esa es la intención de Dios. Dos cosas diferentes son las siguientes. Uno, aislarnos a las montañas para alejarnos del pecado o vivir en los valles alejados de lo pecaminoso. Repito, podemos irnos a las montañas para alejarnos del pecado o podemos vivir en el valle alejados de lo pecaminoso. ¿Entendemos la diferencia? Dios en su plan nos puso en los valles. ¿A qué me refiero con los valles? Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Me refiero a los lugares poblados, a los lugares donde la sociedad nos está viendo. En su misericordia, en su bondad, Dios nos puso aquí por un propósito, para hacer luz. No podemos aislarnos. Dios quiere que seamos una luz visible en medio de una sociedad perversa. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, muy famoso este versículo, o estos versículos. Dice a partir del versículo 14 hasta el versículo 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde tiene que alumbrar nuestra luz? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. No podemos irnos a alumbrar a la montaña. Tenemos que alumbrar delante de las personas. Entonces, repito esto, aislarnos a las montañas para alejarnos del pecado no es lo mismo que vivir en los valles alejados de lo pecaminoso. Dios quiere que seamos luz, pero ser luz, implica reprender aquello que sea tinieblas. Cuando nosotros somos luz y la luz alumbra las tinieblas, esa es la forma en la que la luz reprende aquello que no es de acuerdo a la palabra. Y por eso Dios nos ha colocado acá, para que nosotros reprendamos lo pecaminoso y nos alejemos de lo pecaminoso. No para que seamos moldeados conforme a lo pecaminoso, sino para que lo reprendamos con paciencia y misericordia.
Es interesante ver cómo Dios, y esto es otro punto, volvamos a Jueces capítulo 14, en medio de esta caída moral que estamos analizando de Sansón, donde lo primero que podemos resaltar ya es que él desobedeció a las instrucciones, a las advertencias contra la idolatría. Una desobediencia a Deuteronomio capítulo 7. Pero es interesante también, aparte de la desobediencia de Sansón, observar cómo, a la luz del texto, Dios sigue en control de todo. Dios sigue en control de todo. Versículo 4 de Jueces 14, que ya lo acabamos de leer, dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¡Qué increíble! Que Dios está en control. Dios, el pecado del humano, el pecado del ser humano no echa a perder el plan de Dios. Dios sigue estando en control de su plan, y su plan es perfecto y no puede ser estropeado. Amén. Bueno, y aquí esto tenemos que entenderlo con mucho cuidado y vamos a hacer algunas aclaraciones de este texto. Aún las decisiones pecaminosas del hombre están dentro del conocimiento de Dios y son piezas para el desarrollo de sus planes. Y cuando yo digo esto suena bastante extraño. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 13, y dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y lo que yo estoy diciendo parece a que Dios mete en los corazones de los hombres intenciones pecaminosas para que se cumpla su plan, ¿verdad? Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios, que nunca se contradice, dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, si yo tuve una intención pecaminosa, estoy seguro de algo: mi intención pecaminosa no vino de Dios. ¿Amén? Pero entonces, ¿cómo es que el versículo 4 de Jueces 14 dice que Dios estaba usando esto? Literalmente dice, esto venía de Jehová. El hecho de que Sansón se estuviera fijando en una mujer filistea, esto venía de Jehová. Alguien podría decir, pero ¿cuál es este Dios? Bueno, vamos a ir con cuidado en este análisis, porque si nos descuidamos podemos decir que Dios nos hace pecar para cumplir su plan. Es como que yo un día quiera pizza y que, no sé, tal vez mi esposa me tenga restringida la pizza, ¿verdad? Porque Henry come mucha pizza. Entonces yo, para convencer a mi esposa, Felipe, venga acá, vaya, dígale a su mamá que quiere pizza. Y entonces llega Felipe donde Melanie, quiero pizza. Ah, bueno, como es Felipe, entonces compremos. ¿Se imaginan que Dios fuera así? Que Dios tiene un plan y en medio de ese plan Dios necesita que Sansón se fije en una mujer filistea. Entonces Dios viene a donde Sansón y le susurra al oído, Sansón, vea qué bonita esa mujer, fíjate en ella. Esto no es así, hermanos. Esto no es el carácter de un Dios santo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y si nosotros nos descuidamos, entonces podemos decir que Dios nos incita a pecar para cumplir su plan. Pero esto no es así. Entonces, ¿cómo es? Bueno, entendamos lo siguiente. Todo pecado siempre viene del corazón perverso humano. ¿De dónde vienen los pecados? ¿De dónde viene la concupiscencia del hombre? Nuestros pecados vienen de nuestras propias concupiscencias. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Dice literalmente la Escritura. Y Dios, siendo un Dios soberano y omnisciente, utiliza las tendencias pecaminosas para el desarrollo de su plan y la expresión de su gracia. Pero esto es muy diferente a decir que Dios incita al pecado. Dios, en su soberanía y en su omnisciencia, utiliza las tendencias pecaminosas para desarrollar su plan y para expresar su gracia. Lo hizo aquí. Sansón tenía una tendencia pecaminosa, pero esta tendencia pecaminosa resultó en gracia de Dios para Israel, porque al final Sansón, como fruto de su tendencia pecaminosa, terminó matando un montón de filisteos. Y el matar filisteos, ¿qué fue? Gracia de Dios para Israel, porque los filisteos estaban dominando Israel. ¿Lo entendemos, hermanos? Pero Dios no incitó a Sansón a pecar. Hay una ocasión en la Biblia en la que esto ocurrió en una escala muchísimo mayor y más gloriosa. Y esta ocasión es
en la cruz. La tendencia pecaminosa del ser humano se vio ahí cuando Jesús fue traicionado, cuando Jesús fue entregado, cuando Jesús lo mataron en la cruz. Pero esa tendencia pecaminosa Dios la utilizó para mostrar en toda su magnitud su gracia y su bondad. Dios incitó a los judíos a entregar a Jesús. Fue su propia concupiscencia. Dios incitó a Judas a hacer lo que hizo. Fue su propia concupiscencia. Dios incitó a los romanos y a Pilato. Fue su propio corazón pecaminoso. Ese era el deseo de su carne. Pero el Dios soberano puede utilizar las tendencias pecaminosas para el desarrollo de su plan. Y aún estas tendencias pecaminosas, de una manera que nosotros no podemos entender, incluso estaban hasta profetizadas. Que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser sacrificado prácticamente como un cordero inmolado. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Dios es omnisciente, pero esto no le quita bondad. Dios es soberano y esto tampoco le quita bondad. Él expresa su plan, aunque su plan incluya las tendencias pecaminosas que provienen del corazón humano. Así como la cruz requería verdugos, así como liberar a Israel de la mano de los filisteos requería impaciencia y desobediencia a Sansón, bueno, Dios puede utilizar las tendencias pecaminosas del ser humano para el desarrollo de su plan. Y alguien liberal diría aquí, entonces pequemos para que Dios cumpla su plan. ¿Verdad? Esto no debe ser así, mis hermanos. Esto no debe ser así. Lo vamos a decir de la siguiente manera. El hecho de que Dios siempre tenga el control de todo, más que una opción de libertinaje, es una oportunidad de consuelo. ¿Por qué? Porque a pesar de lo corrompido que esté el corazón humano, Dios sigue estando en control de todo. Y Dios está desarrollando su plan. Pero su plan no necesariamente requiere que yo me entregue a los placeres de mi carne. Sansón pudo haber cumplido el plan de Dios de una manera diferente. Porque el plan de Dios se iba a cumplir sí o sí, ya lo hemos dicho en varias enseñanzas. Pero Sansón decidió hacerlo por las malas. Y Dios utilizó esta tendencia pecaminosa para el desarrollo de su plan perfecto. Y no fue un plan B. Dios siempre tiene el plan A. Dios no tiene un plan B. Muy bien, continuamos con la historia porque podríamos quedarnos en este punto por muchísimos miércoles más, ¿verdad? Otra de las caídas de Sansón es que Sansón esconde un secreto. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9 de Jueces 14. Jueces 14, del 5 al 9. Dice, y Sansón descendió, notan lo interesante que otra vez está ahí la palabra. Yo sé, mis hermanos, no quiero alegorizar de más la Biblia. Yo sé que esto es algo geográfico. Yo lo entiendo. Pero también me llama la atención cómo los descensos geográficos están tan vinculados con sus descensos morales, ¿verdad? Tal vez Dios nos está poniendo esa palabra ahí para que nosotros veamos que Sansón no va para arriba, sino no va para abajo. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Ustedes saben que a veces yo les pido que tengan una cajita ahí de material que luego vamos a usar. ¿Dónde se encontró Sansón con este león? ¿En qué parte de Timnat? ¿Cómo era la geografía? En unas viñas. Guarden ese dato en su mente, porque luego nos va a servir. Dice, cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino.
Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Alguien diría, ¿qué detalles más sin sentido los que son bichos aquí? No, todo tiene mucho sentido para el desarrollo de esta historia y vamos a ir viéndolo poco a poco. Dios, en su gracia, en su misericordia, manifiesta su poder a pesar de Sansón. No por Sansón, sino a pesar de Sansón. Sansón está siendo terco, está siendo desobediente, pero Dios manifiesta su poder a pesar de Sansón. Paréntesis, lo mismo es con nosotros. No podemos engrandecernos sobre Sansón y verlo debajo del hombro, porque recordemos que él está mencionado en Hebreos 11. Dios hace su obra a pesar de nosotros, no por nosotros. No es que, qué bueno Henry. Mis hermanos, ni yo ni nadie aquí es indispensable para que Dios haga la obra. La iglesia, la obra es del Señor. Y la salvación siempre viene de su mano. Y cuando alguien se jacte de ser indispensable en su obra, Dios, de una manera gloriosa, generalmente quita a esas personas y pone a alguien mucho menos capaz y mucho menos inteligente y con mucha menos experiencia para avergonzar a ese que se jactaba de ser sabio. Pero bueno, Dios en su gracia manifiesta su poder a pesar de Sansón, pero acá vemos a Sansón utilizando de mala manera la gracia que Dios tuvo con él. Fue atacado por un león y Dios lo fortaleció para vencerlo. No pierdan ese dato. Ya lo habíamos mencionado en la lección anterior, pero cuando nosotros nos imaginamos a Sansón en la mente, las primeras imágenes, ¿verdad?, que se nos vienen es hay un Arnold Schwarzenegger, ¿verdad?, con pelo largo, unos músculos súper grandes. Bueno, personalmente yo creo que esto no fue así. Yo creo que Sansón no evidenciaba sus músculos. Porque si las personas estaban indagando por de dónde venía su fuerza, bueno, lo más probable es que no era musculoso, para que la gente se preguntara de dónde viene su fuerza. Qué raro, ¿de dónde viene? Entonces imagínense un Henry ahí, ¿verdad? No me imagino a alguien musculoso y grandote, no me lo imagino así. Me imagino a alguien común y corriente y que las personas decían, ¿pero por qué es tan fuerte? Bueno, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. No fue Sansón y su fuerza quienes mataron al león, fue que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y mató a un león. Dios lo utilizó y lo fortaleció para vencer al león. Y después de matar a un león, ¿qué era lo más lógico que Sansón hubiera hecho? Lo más lógico habría sido salir corriendo, contarle a sus papás: la gracia de Dios estuvo conmigo y su espíritu me fortaleció. He matado a un león, lo cual era imposible. Pero lo hice, porque Dios me fortaleció. Y si Sansón hubiese hecho eso, los padres de Sansón no hubieran dicho: ¡bravo Sansón! ¡Hurra Sansón! No, hubieran dicho: ¡gloria a Dios, al Dios de los cielos! Porque fortaleció a nuestro hijo para matar a un león. ¿Pero qué hizo Sansón? No lo contó. Fue atacado por un león, el Señor lo fortaleció para vencerlo, pero después de este ataque, él no lo contó. Lo más lógico, como dije, habría sido contarlo a sus papás o también ver el ataque del león como una advertencia de que estaba en el camino equivocado. Y decir: mira, me atacó un león y Dios me fortaleció en su gracia. Posiblemente eso es una advertencia de que voy hacia el lugar equivocado, devolvámonos. Pero no hizo nada de esto. Sansón hizo todo lo contrario. Se jactó de la hazaña como si fuese suya. Ocultó lo sucedió a sus padres, porque los padres habrían alabado a Dios, no a Sansón. Y vanagloriándose, y terminó vanagloriándose de este evento en frente de otros. Porque más adelante vamos a ver cómo esto sirvió de material para un enigma que él cuenta en un banquete. Y el enigma es que algo dulce sale de algo fuerte, que miel sale de un león. La intención que Sansón tenía era que nadie adivinara el enigma para que al final del banquete él contara: sí, fue algo que me pasó a mí, porque yo maté a un león. Y todo era jactancia personal. Sansón más tarde visita el cuerpo del león y toma miel. Había un enjambre de abejas, un panal en el cuerpo, y toma miel. Y esto, como lo dije anteriormente, parece ser un detalle insignificante, pero no lo es.
La razón por la que esto fue registrado, aparte de ser relevante para el enigma que luego se va a relatar, es porque Sansón aquí desobedece a su pacto nazareo. Números capítulo 6, versículo 6, lo leímos la semana pasada. Aparte de todas las listas de los requisitos que tenía un nazareo, ¿involucraba qué? No tocar un cuerpo muerto. Pero Sansón voluntariamente se devuelve al lugar y toma miel de ese cuerpo. Sansón no debía tocar cuerpos muertos, pero lo hizo sin remordimiento alguno. ¿Y cómo sabemos que sin remordimiento? Porque cuando terminó de hacerlo no se fue llorando, se fue comiendo miel. Es como salir comiendo picaritas de un motel después de haber cometido adulterio. ¿Me voy a entender? La acción representa que no siento remordimiento. Sansón venía comiendo miel después de haber tocado a un león muerto. No debía haberlo tocado. Sansón desobedeció a su pacto nazareo. Sansón no debía tocar a cuerpos muertos y lo hizo sin remordimiento. Y de nuevo, se lo ocultó a sus padres. Qué interesante que otra vez, ya 2 veces, bueno 3, pero en 2 ocasiones le ha ocultado el asunto a sus padres. Y de paso, por la gracia de Dios, de nuevo, hoy hay jóvenes aquí. Tengan cuidado cuando algo que ustedes hagan merezca ser ocultado del conocimiento de sus padres, porque posiblemente ese algo no glorifica al Señor. Lo ocultó de sus padres porque él se quería llevar el crédito de luego convidarles miel. Hoy nuestro hijo tan generoso nos trajo miel, porque dice que los alcanzó y les dio miel. Qué generoso Sansón, el Sansón amable que trae miel a sus padres. Qué triste, hermanos, que un aparente acto de generosidad, o sea, compartirle miel a sus padres, sea fruto de una desobediencia explícita al pacto de Dios. Sin embargo, muchos de nosotros somos así cuando hacemos lo incorrecto con tal de generar un bien a otros, como Sansón, llevándole miel a sus padres después de haber tocado un cuerpo que no debía tocar. Ejemplos abundan, desde mentirle al polaco diciéndole que mi mamá no está, ¿verdad? Porque eso es un mal para generarle un bien a otra persona. Mi mamá está ocupada, no puede salir, no puede atender, yo voy a pecar, pero el fin justifica los medios. Entonces, miento porque mi mamá está ocupada y al final mi mamá va a decir, ay, mi hijo tan generoso. Va, entonces, desde mentirle al polaco hasta robar millones de colones para comprarle una casa bonita a mi familia. Hermanos, escuchen con atención lo siguiente. Nunca a los ojos de Dios el fin justifica los medios. Nunca a los ojos de Dios el fin justifica los medios. Si los medios para un fin son medios pecaminosos, ese fin no es la voluntad de Dios. Si los medios para un fin son pecaminosos, ese fin no es la voluntad de Dios. Si para usted bendecir a su familia tiene que robar, bendecir a su familia en ese momento no era la voluntad de Dios. ¿Me voy a entender, hermano? Si continuamos con este análisis que llevamos de la historia, ya hemos visto a Sansón desobedeciendo a las advertencias contra la idolatría, ya lo vimos desobedeciendo al pacto nazareo de no tocar cuerpo muerto, y ahora vamos a volver a otro punto, y el título de este tercer punto y último punto de esta historia es Sansón organiza un banquete. Versículos 10 al 19, dice lo siguiente. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo banquete. ¿Quién hizo banquete? Sansón. Porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y lo descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida,
y del fuerte salió dulzura. Ya nosotros entendemos el enigma, ¿verdad? Nos hubiéramos pegado el gordo si estuviéramos ahí, porque ya no sabíamos la respuesta. Dice, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Y cuántos días duraba el banquete? 7. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a quien nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y como un complejo de Edipo, ¿verdad? Porque como que no se había desprendido de sus papás. Versículo 17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron banquete, mas al 7º día se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca habríais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió en enojo y se volvió a la casa de su padre. Nos detenemos ahí por el día de hoy y vamos a explicar un poquito lo que hemos leído. Si nosotros leemos el versículo 10, Sansón parece ser un buen joven aferrado a las costumbres de los jóvenes de la época, que dice, organizó un banquete como acostumbraban a hacer los jóvenes. Si los jóvenes acostumbraban a hacer banquetes, ¿qué acostumbraban a hacer los jóvenes en los banquetes? Pregunta importante, pregunta contextual, ¿verdad? Porque nos tenemos que meter en el contexto para entender la historia. ¿Qué se hace en un banquete? Si usted pudiera imaginarse ahorita un banquete de esa época, ¿qué se le viene a la mente? Bailar, comida, ¿qué? Chistes, enigmas, tal vez era el pasatiempo de la época. ¿Qué más? Cocinar un animal. Tomar vino. Y ya se me adelantó, ¿verdad? Pero tomar vino, y más en la región en la que estaban, porque estaban cerca de una región caracterizada por las viñas, aquel dato que tenían que guardar en la cajita. Ciertamente, si había un banquete y la materia prima de la región era viñas, iba a haber vino. Por 7 días era el banquete. ¿Y cuál era otra prohibición hacia el nazareato? No tomar ni vino ni sidra. Y ahí estaba Sansón organizando un banquete. Vean, para entender un poquito cómo son esos banquetes, Amós, capítulo 6. Acompáñenme a Amós un momento. Amós, capítulo 6. Amós, Abdías, Jonás, ¿verdad? Son los complicaditos de buscar, pero ahí está. Amós, capítulo 6. Sin querer queriendo, Amós nos explicó cómo es un banquete, ¿verdad? Porque más bien él estaba describiendo esta escena para hablar de los reposados de Sión, esos jóvenes que se deleitan en el no hacer nada. Y dando uno de los ay contra ellos, explica lo que hacían en un banquete. Amós 6. Del 1 al 6, dice así: ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amat. Descended luego a Gat de los filisteos. Noten que hay un vínculo geográfico también. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Duermen en camas de marfil. ¿Cuánto duraba un banquete? Bueno, entonces había que dormir. Duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos,
y comen los corderos del rebaño, o sea, hacían parrillada, ¿verdad? Y los novillos de en medio del engordadero. Gorjeaban al son de la flauta, ¿verdad? Bailaban y tocaban música, dice, e inventaban instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Sin querer queriendo, no era la intención de escribir un banquete, pero Amós lo escribió. Y vean que ahí el vino no falta. Toman vino y se deleitan en tomar vino. Sansón era nazareo y ya esta entonces sería la segunda alusión de una posible desobediencia espiritual de Sansón. Y lo más triste de todo es que parece no importarle. Lo hace sin ningún remordimiento. Bueno, aquí voy a hacer también vamos a darle lugar a la duda a Sansón. Si le damos lugar a la duda, supongamos que no tocó al león muerto, ¿verdad? Supongamos que si el león estaba muerto y el panal estaba ahí y Sansón ahí como con toda su agilidad y no tocó al muerto. Supongamos. Y supongamos que en 7 días de banquete, siempre que le ofrecieron vino, del vino famoso de Timnat, él dijo no, tráigame agua. Le estamos dando demasiado lugar a la duda, pero digamos que es así. Digamos que es así. Y si le damos tanto lugar a la duda, aún así, notemos la intencionalidad de Sansón para acercarse al cuerpo muerto, porque él se devolvió a donde estaba el cuerpo. Ya había pasado, él ya lo había matado al león, porque se devolvió. Intencionalmente lo hizo. Y notemos también la intencionalidad de organizar una fiesta. No tenía que hacerlo, pero él intencionalmente decidió hacer un banquete y organizarlo. Y ya eso por sí solo habla de la ligereza con la que Sansón trata el pecado, porque intencionalmente se acerca a aquellos lugares donde su carne podría sentirse complacida. ¿Me voy a entender, hermanos? Tengamos cuidado de la intencionalidad de nuestros pies, porque alguien podría jactarse de decir que no pecó en la barra de un bar, sentado en la barra, y decirle a su esposa, no tomé, siempre le pedí leche al mesero, leche y galleta soda. Todos a la par mía estaban tomando y yo pedí leche y galleta soda. No pequé. ¿Y por qué fue allí? Notan el tema de la intencionalidad, mis hermanos. Es que el pecado no está solamente en nuestras manos, en nuestras bocas y en nuestros ojos, también está en nuestros pies. ¿Dónde vamos? ¿Dónde va nuestro corazón? ¿Qué tan cerca queremos estar del precipicio? Y aún en esas intenciones podemos pecar. Por eso Jesús dijo que el adulterio no era simple y sencillamente acostarse con una mujer, sino verla y codiciarla, porque allí está la intencionalidad. Si no hubiese una sociedad viendo a ese hombre codiciando a esa mujer, ese hombre se estaría acostando con ella. No lo hace públicamente, pero lo hace en su corazón. Cuidado, hermanos. Cuidado con la intencionalidad con la que nos acercamos a ciertos sitios pecaminosos. Páginas de internet, canales de televisión, libros, lugares de entretenimiento. Podemos estar acercándonos a la boca del león intencionalmente. Y bueno, continuando ya para terminar, en medio de este banquete, Sansón cuenta un enigma, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Este enigma tiene una clara intención jactanciosa, como lo dije antes. Él lo que quería, el plan ideal era que nadie lo adivinara y que al final él revelara y contara que era la historia personal de cómo él mató a un león y consiguió miel de él. Todo para su propia alabanza y su propia gloria. Pero vean qué interesante lo siguiente, y no me voy a meter en otros detalles que podríamos habernos metido, como el de la mujer o cosas por el estilo. Pero vean que Sansón ni siquiera a su propio enigma pudo ser fiel.
Y eso no era bueno. Y ni siquiera a eso que no era bueno, ni siquiera a eso pudo él ser fiel. Y termina contando el secreto. Esto muestra a un hombre que es inconstante en todos sus caminos, un hombre que es de doble ánimo. La inconstancia de este tipo de hombres se nota en su infidelidad, incluso en el hecho de que ni a sus propias perversidades pueden ser fieles. Un hombre inconstante ni siquiera a sus propias perversidades puede ser fiel. Si estamos hablando de un hombre que cometió adulterio y que se acostó con otra mujer que no era su esposa, no crean que ese hombre le va a ser fiel a esa mujer con la que fue adúltero. Muy posiblemente en su corazón él está deseando otra infidelidad. Y así podemos dar un montón de ejemplos de cómo ni siquiera en nuestras propias perversidades somos fieles. El ser humano. Yo no sé si usted se acuerda que hace algunos años, no tantos, hace poquitos, con todo esto del movimiento homosexual y LGTBIQ y todo el abecedario que le quieran poner, ¿verdad? Se decía, no se hace gay, se nace gay. ¿Cuántos escucharon eso? Bueno, sepan que ahora los gays no creen eso, ¿verdad? Ahora ellos creen en algo que se llama sexo fluido. Entonces, el sexo es fluido y puede cambiar cuando usted tenga el gusto de cambiarlo. Ya eso de que se nace y eso es anticuado. Es bueno estar enterados de eso, ¿verdad? Porque si usted va a debatirlo, ya no pierda el tiempo debatiéndolo, porque ellos ya ni siquiera creen en eso. Pero vean qué interesante, cómo ni siquiera a sus propias perversidades ellos pueden ser fieles. Porque una persona que diga, me atraen los hombres, ni siquiera puede ser fiel a esa perversidad. Y luego le atraen las mujeres, y luego le atraen los perros, y luego le atrae todo lo que quiera traerle, pero no puede ser fiel a una perversidad, ni siquiera a una perversidad. Ese es el corazón pecaminoso del ser humano. Siempre infieles, incluso a lo pecaminoso. Y aquí está, Sansón siendo inconstante, ni a su propio enigma pudo ser fiel. Tras contar el secreto en el último día del banquete, es que era el último día, o sea, había aguantado 6, pero en el último día del banquete cuenta el secreto. Claramente la mujer también fue engañada. Pero bueno, es parte de lo que merece Sansón por fijarse en una mujer que no confía en Dios, porque si esa mujer confiaba en Dios, ella le hubiera dicho a Sansón, Sansón, me están amenazando con esto, y el Señor hubiese enviado el Espíritu sobre Sansón y hubiese defendido a su mujer, pero ella no lo hizo, ella no confió en Dios porque Dios no era su Dios. Y se comportó como las personas se comportaban en esa región. Engañó a Sansón y fue con el secreto y lo contó a los hombres. Los hombres engañaron a Sansón. Sansón fue engañado, se despertó con ira y usó su fuerza para vengarse. Pero preguntémonos, ¿qué está defendiendo Sansón con su fuerza? Sus vestidos de lino, su propio nombre, su propia historia, su ego, pero no a Dios, no la gloria de Dios, no la ofensa de Dios. Aquí está Sansón luchando contra filisteos y es inevitable pensar en un David flaco, que la armadura no le queda, que no se aguanta la espada. Va a luchar contra un filisteo. ¿Pero por qué? ¿Por qué David estaba dispuesto a luchar contra ese otro filisteo? Porque ofende el nombre de Dios. ¿Notan ahí lo diferente? El Espíritu de Dios vino sobre David y David usó esa fuerza inexplicable para la gloria de Dios. Sansón la está usando para su propio beneficio. No está pensando en Dios, está pensando en sí mismo, defendiendo su propia historia. La fuerza que era para manifestar la fuerza de Dios terminó siendo una exposición de la debilidad del hombre. Y aún así, Dios se glorificó en esa fuerza y extendió su gracia a su pueblo, exterminando a enemigos opresores. Dios no desperdicia nada. Y hasta ese acto de rebeldía lo utilizó para su gloria. Mi conclusión del día de hoy es la siguiente. El plan de Dios sigue su curso, mientras que los planes de Sansón una y otra vez son estropeados. Qué interesante. El plan de Dios nunca ha sido estropeado, pero los planes de Sansón sí. Si los planes de Dios son inamovibles y nuestros planes son frágiles,
¿por qué no invertir nuestra vida en el desarrollo y el cumplimiento del plan de Dios en vez de invertir nuestra vida en el cumplimiento de nuestros planes? ¿Me voy a entender con esta conclusión, mis hermanos? El plan de Dios nunca se mueve. Nuestros planes sí, son frágiles. Entonces, ¿por qué no invertir la vida de acuerdo al plan de Dios y no al nuestro? Es que yo quiero ser esto, es que yo quiero ser aquello. Y gastamos toda nuestra vida y en un instante nuestro plan se puede venir abajo. ¿El plan de Dios se puede venir abajo en algún momento? No, entonces ¿por qué no invertimos nuestra vida en el plan de Dios? Eso requiere que le consultemos cuál es su plan. Eso requiere que nos involucremos en aquello que Él explícitamente ha dicho que es su plan. Entre ellos, la iglesia. Explícitamente el Señor ha demostrado que la iglesia es su plan. Y no podemos cumplir el plan de Dios fuera de la iglesia porque la iglesia es su plan. Hermanos, no gastemos nuestros días cumpliendo nuestros planes. Invirtamos nuestros días cumpliendo el plan de Dios. Dios es la razón de la historia de la vida. Si la vida fuera un libro, Dios es el personaje principal. Dios es la razón de la historia de la vida. Y la historia de nuestras vidas es simple y sencillamente un fragmento de la historia de Dios. De la historia de la existencia de Dios. O sea, usted no es el personaje principal del libro. Usted es una historia que se requería para que la historia del personaje principal brillara. Si a usted le gusta leer, a mí me gusta mucho leer, cuando usted ve libros, por ejemplo, Homero y este libro de la Ilíada, ¿verdad? Súper famoso. Usted va a encontrar personajes súper interesantes allí. Ese cíclope enorme que estaba defendiendo su isla y su cueva. Pero la historia no era de él. Polígamo pasa a segundo plano, ese cíclope enorme, grande, con un ojo. La historia de Polígamo era necesaria para que Ulises brillara. ¿Me voy a entender, hermanos? O sea, ese es un personaje que está ahí, pero el personaje principal brilla. Bueno, si la historia fuera un libro, Dios es ese personaje principal y nuestras vidas deberían resultar en que la existencia de Dios sobresalga sobre cualquier otra existencia. Ojalá que nosotros no estemos queriendo el protagonismo que no nos corresponde. Dios es la razón de la historia de la vida y la historia de nuestras vidas es solo un fragmento de la historia de la existencia de Dios. Salmo 40, del 4 al 8, y con esto termino hoy. Acompáñenme un momento. Salmo 40. Versículos 4 al versículo 8, y esto debería ser la forma en la que nosotros veamos la vida. Estas palabras de David. Salmo 40, del 4 al 8. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Lo notaron? En el rollo del libro está escrito de mí, pero no soy el personaje principal. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tú eres el personaje principal, Dios, y quiero hacer tu voluntad. Sansón estaba siendo él mismo el personaje principal. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre. De nuevo nos has hablado. Y Señor,
Posiblemente veamos con indignación la conducta de Sansón, pero al mismo tiempo, humildemente, tenemos que reconocer que Sansón nos representa. Su debilidad, su prontitud para buscar el pecado, su desobediencia al pacto y a las advertencias, su estilo de pecar ocultando su pecado de aquellas personas que tenían autoridad sobre él. Señor, en muchos aspectos Sansón nos representa. Y con un corazón humillado delante de tu presencia, te pedimos perdón. Perdónanos si en algún momento queremos que en nuestra historia nosotros seamos el personaje principal, ignorando que el propósito de nuestra existencia debe ser agradarnos de cumplir tu voluntad. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, en tu gracia y en tu bondad permitiste que estudiáramos esta historia para ser retados. Y te pedimos que nos ayudes a que al salir de aquí no haya dureza en nuestro corazón. La honra y la gloria sea para tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.